Hola amigos del Excel. En esta serie de vídeos que estamos haciendo de cómo hacer una lista de usuarios con formulario y código Visual Basic, hoy os quiero explicar cómo resaltar una línea de un listbox. Si te interesa el contenido, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! En el vídeo anterior aprendimos cómo rellenar el formulario con cualquier nombre, Juanjo, contraseña y guardar los datos en el listbox. Bien, el siguiente paso sería cómo poder editar estos campos. Pues muy bien. Para eso, lo primero que tenemos que saber hacer es cómo resaltar una de las filas y automáticamente se nos rellene los campos para luego poder editarlos. Bien, vamos a ello. Nos lo pone al principio como de costumbre. Vamos a bajar al final y como su nombre indica, el listbox 1 click lo que hace es cuando marcas dentro del listbox te resaltará esa fila y por lo tanto con el código que vamos a escribir te lo mostrará en los campos. Utilizamos un widget listbox y es tan sencillo como el campo nombre, que es de texto, sea igual a un punto list, paréntesis, punto list index. Y estará en la posición 0, que es la primera columna del listbox. El segundo será mi txt contraseña punto text igual a punto list paréntesis punto list index, 1, que es la segunda columna del listbox, y el mi punto combo permisos punto text, que será igual al punto list paréntesis punto list posición 2, que es la tercera columna del listbox, y cerraríamos el widget. Este es el código que nos hace falta. Vamos a probarlo. Ejecutamos y ahora cada vez que apuntamos un campo del listbox se nos muestra en los campos para ahora posteriormente poder editarlos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.